El viento siseaba entre los árboles mientras el coche avanzaba por el camino sinuoso que llevaba a nuestro refugio. La cabaña al lado del lago se alzaba en la distancia, bañada por la luz pálida de la luna. Mi corazón latía con emoción y nerviosismo a partes iguales mientras nos acercábamos a nuestro destino. Sarah, Matt, Emily y yo habíamos planeado estas vacaciones durante meses, ansiosos por escapar del estrés de la ciudad y sumergirnos en la serenidad de la naturaleza. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en el bosque, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. La cabaña se erguía ante nosotros, una silueta oscura contra el paisaje nocturno. El chirrido de los frenos rompió el silencio cuando detuvimos el coche frente a la puerta principal. Descargamos nuestras pertenencias y nos adentramos en la cabaña, con el eco de nuestros pasos resonando en la madera crujiente. El interior era acogedor pero rústico, con muebles de madera desgastada y una chimenea que crepitaba en la sala de estar. Matt se apresuró a encenderla mientras Emily exploraba la cocina y Sarah inspeccionaba los dormitorios. Me quedé en la sala de estar, observando el reflejo danzarín de las llamas en las paredes. Una sensación de desconcierto se apoderó de mí cuando una ráfaga de viento sacudió las ventanas y los árboles fuera de la cabaña susurraron entre ellos en respuesta. Traté de descartar mis preocupaciones como simples nervios por estar en un lugar nuevo, pero algo en el aire me hizo estremecer. La cena transcurrió en medio de risas y charlas animadas, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Cada sonido fuera de la cabaña parecía magnificado por el silencio de la noche, y mis ojos se deslizaban constantemente hacia las sombras que se cernían más allá de las ventanas. Cuando finalmente nos retiramos a nuestros dormitorios, el peso de la oscuridad se hizo palpable. Me acurruqué bajo las mantas, luchando contra la sensación de que algo acechaba en las sombras de la habitación. El suave murmullo del viento se mezclaba con el latido frenético de mi corazón mientras luchaba contra el sueño que se resistía a llegar. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro tenue pero inconfundible que parecía provenir de las profundidades del bosque. Mis músculos se tensaron mientras me quedaba inmóvil, escuchando con atención cada palabra susurrada por la brisa nocturna. «¡Sal de aquí!», susurró la voz, cargada de una presencia oscura y siniestra. «No perteneces aquí». El terror me invadió mientras me aferraba a las mantas con fuerza, esperando que el amanecer trajera consigo la luz y la seguridad que tanto ansiaba. Pero en el fondo de mi mente, sabía que algo malévolo acechaba en las sombras de la cabaña del lago, esperando su oportunidad para revelarse. La mañana llegó con un sol pálido que apenas lograba filtrarse entre las ramas de los árboles. Desperté con el recuerdo del susurro nocturno aún fresco en mi mente, pero traté de descartarlo como una simple pesadilla provocada por la tensión de la noche anterior. Descendí las escaleras hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Sarah estaba sentada a la mesa, con una expresión sombría en su rostro, mientras hojeaba un viejo libro que había encontrado en la biblioteca de la cabaña. «¿Qué es eso?», pregunté, sintiendo una punzada de curiosidad. Sarah levantó la vista del libro, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y ansiedad. «Es un antiguo libro de mitología local», explicó. «Habla de las leyendas y los espíritus que habitan en estos bosques». Mis ojos se deslizaron por las páginas llenas de ilustraciones inquietantes, representando criaturas de pesadilla y rituales oscuros. Una sensación de malestar se apoderó de mí cuando noté una página marcada con un símbolo que reconocí vagamente del altar que encontramos junto al lago la noche anterior. «¿Qué significa esto?», pregunté, señalando el símbolo con el dedo tembloroso. Sarah frunció el ceño, su voz temblorosa cuando respondió. «Es un antiguo símbolo de protección utilizado en rituales de invocación, pero también se dice que está relacionado con fuerzas oscuras y vengativas». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras contemplaba el símbolo, preguntándome qué secretos y peligros podía ocultar el bosque que rodeaba la cabaña. Decidimos explorar el lago más de cerca, esperando encontrar alguna explicación racional para los fenómenos extraños que habíamos experimentado.
Nos aventuramos por el sendero que conducía a la orilla, con el agua centelleando bajo la luz del sol de la mañana. Fue entonces cuando lo vimos. Un antiguo altar de piedra escondido entre los árboles, cubierto de musgo y hojarasca. Los símbolos tallados en la piedra parecían cobrar vida bajo la luz del sol, sus formas retorcidas y enigmáticas llenándome de una sensación de inquietud. Sara se adelantó, sus dedos temblando mientras trazaba los símbolos con cautela. Esto es antiguo», murmuró. «Estos símbolos están relacionados con un antiguo culto que adoraba a los espíritus del bosque». Una sensación de pánico me invadió cuando una sombra se deslizó entre los árboles, su presencia oscura y amenazante llenándome de temor. Antes de que pudiera reaccionar, un susurro familiar se elevó desde las profundidades del lago, envolviéndonos en su abrazo helado. «Ustedes no son bienvenidos aquí», susurró la voz, su tono cargado de advertencia y peligro. «Deben irse, antes de que sea demasiado tarde». El terror se apoderó de nosotros mientras retrocedíamos hacia la cabaña, conscientes de que algo antiguo y malévolo acechaba en las profundidades del lago, esperando su oportunidad para revelarse por completo. La tensión en la cabaña aumentó después de nuestro inquietante encuentro junto al lago. Los días pasaban lentamente, pero las noches se llenaban de una atmósfera opresiva y cargada de misterio. Cada vez más, comenzamos a notar manifestaciones sobrenaturales que desafiaban toda lógica y racionalidad. Las noches se convirtieron en un desfile de sucesos inexplicables. Objetos que se movían misteriosamente de un lugar a otro, susurros inquietantes que llenaban la cabaña en la oscuridad y sombras que parecían moverse por las paredes y el techo. La chimenea crepitaba con un fuego frágil que luchaba por iluminar la sala de estar, pero ninguna cantidad de luz podía disipar la oscuridad que se había instalado en nuestros corazones. Los sueños se convirtieron en pesadillas mientras dormíamos, plagados de visiones aterradoras y presencias oscuras que nos acechaban desde las sombras. Despertábamos sudorosos y temblorosos, con la sensación de que algo oscuro y maligno nos había rozado en la oscuridad de la noche. Los días se volvieron borrosos y monótonos, mientras luchábamos por encontrar una explicación lógica para lo que estábamos experimentando. Nos aferramos a la esperanza de que todo fuera simplemente producto de nuestra imaginación exaltada por el entorno inquietante de la cabaña. Pero cada vez que intentábamos racionalizar lo que estaba sucediendo, el universo parecía conspirar en nuestra contra. Un día, mientras Sara preparaba la cena, la puerta del armario se abrió de golpe, enviando los platos y utensilios al suelo con un estruendo ensordecedor. Otro día, Matt y yo salimos a explorar el bosque y nos encontramos con una figura sombría que se desvaneció en la neblina antes de que pudiéramos alcanzarla. Nuestra cordura se deshilachaba lentamente mientras luchábamos por encontrar una explicación racional para los eventos sobrenaturales que nos rodeaban. Las tensiones entre nosotros aumentaban, alimentadas por el miedo y la paranoia que se habían apoderado de nuestras mentes. Cada noche nos reuníamos en la sala de estar, con los ojos hinchados por la falta de sueño y los nervios en estado de alerta. Nos aferrábamos unos a otros, buscando consuelo en nuestra presencia mutua mientras enfrentábamos el horror que nos rodeaba. Pero incluso en medio de la oscuridad y el terror, una pequeña voz de esperanza se alzaba en nuestros corazones. Nos negamos a rendirnos ante el mal que acechaba en la cabaña del lago, determinados a descubrir la verdad detrás de los eventos sobrenaturales que habían convertido nuestras vacaciones en una pesadilla interminable. La atmósfera en la cabaña se volvió cada vez más opresiva a medida que los días pasaban y las manifestaciones sobrenaturales continuaban sin cesar. Nos encontrábamos atrapados en un ciclo interminable de terror y paranoia, luchando por mantener la cordura mientras enfrentábamos los horrores que nos rodeaban. Las tensiones entre nosotros llegaron a un punto de ebullición cuando los secretos que habíamos mantenido ocultos comenzaron a salir a la luz. Una noche, durante una discusión acalorada sobre las extrañas visiones que habíamos tenido, Sara confesó haber visto una figura sombría parada junto a su cama mientras dormía. Sus palabras nos llenaron de horror y fascinación,
y pronto los demás comenzaron a compartir sus propias experiencias sobrenaturales. Matt reveló que había escuchado susurros en la oscuridad que lo instaban a realizar actos extraños, mientras que Emily confesó haber sentido una presencia ominosa observándola desde las sombras. Pero fue mi propia confesión la que desató el caos dentro de la cabaña. Con el corazón en la garganta, les conté a mis amigos sobre una experiencia que había mantenido en secreto durante años. Cuando era niño, había vagado por el bosque cerca de mi casa y había encontrado un antiguo altar similar al que habíamos descubierto junto al lago. Recordé con vívida claridad los símbolos tallados en la piedra y la sensación de terror que me había invadido cuando una sombra oscura se movió entre los árboles. Mis amigos escucharon en silencio mientras relataba mi historia, sus rostros pálidos y tensos por el miedo y la inquietud que se había apoderado de nosotros. A medida que hablaba, una sensación de malestar se apoderó de la habitación, como si estuviéramos siendo observados por una presencia oscura y maligna. Las sombras parecían cobrar vida a nuestro alrededor, bailando y retorciéndose en las paredes mientras nos enfrentábamos a la realidad aterradora de lo que estábamos enfrentando. La revelación de nuestros secretos oscuros profundizó las divisiones dentro del grupo, alimentando la desconfianza y la paranoia que ya nos habían invadido. Nos miramos unos a otros con sospecha, preguntándonos si alguno de nosotros era responsable de los fenómenos sobrenaturales que nos acechaban. Pero incluso en medio del caos y la desesperación, encontramos fuerza en nuestra unión. Nos aferramos unos a otros en busca de consuelo y apoyo, determinados a enfrentar juntos el mal que nos rodeaba en la cabaña del lago. Sin embargo, pronto descubriríamos que nuestros peores temores estaban a punto de materializarse en formas más aterradoras de lo que habíamos imaginado. La noche pesaba sobre nosotros como una losa de plomo, cargada con la tensión y el miedo que se habían apoderado de nuestra cabaña al lado del lago. Después de la revelación de nuestros oscuros secretos, nos encontramos en un estado de paranoia constante. Cada sombra y sonido parecía ser una amenaza potencial. Fue en ese estado de desesperación que Matt, obsesionado con descubrir la verdad detrás de los fenómenos sobrenaturales que nos acosaban, propuso realizar un ritual oscuro para comunicarnos con los espíritus del lugar. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y locura mientras nos instaba a participar en el ritual, prometiendo que nos daría respuestas a nuestras preguntas más inquietantes. Nos miramos unos a otros con nerviosismo, debatiendo la idea de seguir adelante con el plan de Matt. El miedo nos envolvía como un manto oscuro, pero la necesidad de encontrar respuestas era demasiado fuerte para resistirnos. Con el corazón en la garganta, finalmente accedimos a participar en el ritual, sabiendo que estábamos jugando con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Nos reunimos en la sala de estar, con velas encendidas y un círculo de sal esparcido en el suelo. Matt comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo y desconocido, sus palabras llenas de un poder oscuro y siniestro. Una sensación de inquietud se apoderó de la habitación mientras el aire se llenaba de electricidad estática y una presencia ominosa parecía acecharnos desde las sombras. De repente, una ráfaga de viento helado barrió la habitación, haciendo que las velas parpadearan y la temperatura cayera drásticamente. Los muebles temblaron y los objetos se movieron por sí mismos, mientras una sensación de terror indescriptible se apoderaba de nosotros. Entonces, una figura sombría apareció en el centro del círculo de sal, su presencia oscura y amenazante llenando la habitación con una opresión abrumadora. Era como si hubiéramos invocado a algo más allá de nuestro control, algo antiguo y maligno que se alimentaba de nuestra desesperación y miedo. El pánico se apoderó de nosotros mientras luchábamos por mantenernos unidos contra la presencia aterradora que se cernía sobre nosotros. Los gritos llenaron la habitación mientras luchábamos por romper el hechizo que nos mantenía atrapados en su abrazo helado. Pero incluso cuando el ritual llegaba a su clímax, una sensación de inevitabilidad se apoderaba de nosotros. Nos dimos cuenta de que habíamos abierto una puerta a algo más allá de nuestra comprensión, algo que no podíamos controlar ni entender completamente.
Y cuando el ritual llegó a su fin, nos dimos cuenta con horror que habíamos desencadenado fuerzas más allá de nuestro control y que el precio de nuestras acciones podría ser más alto de lo que jamás habíamos imaginado. Nos enfrentábamos a un enemigo mucho más poderoso de lo que habíamos anticipado, y nos dimos cuenta de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas después de esa noche en la cabaña del lago. El aire en la cabaña se volvió pesado y opresivo después del oscuro ritual que habíamos realizado. Nos encontrábamos atrapados en un torbellino de terror y desesperación, luchando por mantenernos unidos mientras enfrentábamos fuerzas sobrenaturales más allá de nuestra comprensión. La presencia maligna que habíamos invocado acechaba en las sombras, alimentándose de nuestro miedo y desesperación. Los objetos seguían moviéndose misteriosamente por la cabaña. Las sombras se retorcían y danzaban en las paredes, y los susurros inquietantes llenaban la habitación cada noche. Nos aferramos unos a otros en busca de consuelo y apoyo, conscientes de que nuestra única esperanza de supervivencia radicaba en nuestra unión. Pero incluso en medio del terror que nos rodeaba, las tensiones entre nosotros seguían aumentando, alimentadas por la paranoia y la desconfianza que se habían apoderado de nuestras mentes. Cada noche se convertía en una lucha desesperada por mantener la cordura mientras enfrentábamos los horrores que nos acechaban en la oscuridad. Nos refugiábamos en la sala de estar, con los ojos fijos en las sombras que se movían a nuestro alrededor, con el corazón en la garganta y los músculos tensos como alambres. El miedo nos consumía mientras luchábamos por encontrar una manera de deshacernos de la presencia maligna que nos acosaba. Intentamos realizar rituales de protección, quemar salvia y recitar oraciones en un intento desesperado por alejar el mal que se había apoderado de nosotros. Pero cada intento de defendernos parecía ser en vano, ya que la presencia oscura continuaba acechándonos, alimentándose de nuestra desesperación y miedo. Nos dimos cuenta de que estábamos en una lucha desigual contra un enemigo mucho más poderoso de lo que habíamos anticipado y que nuestras vidas estaban en peligro inminente. Con el paso de los días, nuestros cuerpos se debilitaban y nuestras mentes se volvían cada vez más frágiles bajo el peso del terror que nos rodeaba. Nos encontrábamos al borde del colapso, luchando por mantenernos unidos en medio de la oscuridad que nos envolvía. Pero incluso en medio del desespero más oscuro, encontramos fuerza en nuestra unión. Nos aferramos unos a otros en busca de consuelo y apoyo, determinados a enfrentar juntos el mal que nos acechaba en la cabaña del lago. Y aunque sabíamos que nuestras vidas estaban en peligro, nos negamos a rendirnos ante la oscuridad que amenazaba con consumirnos. La cabaña se encontraba sumida en la oscuridad más profunda cuando nos enfrentamos al escalofriante desenlace de nuestra lucha por la supervivencia. Cada rincón parecía estar impregnado de un mal insondable que se manifestaba de formas cada vez más horripilantes. Nuestra resistencia se debilitaba, y la sensación de que estábamos atrapados en las garras de algo sobrenatural se volvía abrumadora. Decidimos que la única manera de romper el vínculo con la entidad oscura que nos perseguía era confrontarla directamente. Revisamos los manuales y antiguos tomos de la biblioteca de la cabaña, buscando pistas o rituales que pudieran poner fin a nuestra pesadilla. Pero cada intento resultaba infructuoso, y la entidad parecía crecer en fuerza y hostilidad con cada intento fallido. Fue entonces cuando, en un acto desesperado, Emily sugirió la idea de un sacrificio. Según lo que había leído, la entidad podría requerir un tributo para liberarnos de su influencia. La propuesta dejó a todos en la habitación enmudecidos, enfrentándonos a la dura realidad de que uno de nosotros tendría que sacrificar algo vital para el bien del grupo. Las miradas se cruzaron y el silencio pesado se instaló en la cabaña. Finalmente, Matt, con una determinación sombría en sus ojos, se ofreció como voluntario para el sacrificio. Argumentó que había sido él quien propuso el oscuro ritual que desencadenó estos eventos y que asumiría la responsabilidad final para poner fin a la pesadilla. La atmósfera se volvió aún más sombría mientras nos preparábamos para el sacrificio final. En el corazón de la cabaña,
Rodeados por las sombras que parecían retorcerse de anticipación, creamos un círculo con velas parpadeantes y colocamos a Matt en el centro. El ritual fue una mezcla de palabras en un lenguaje antiguo y movimientos cuidadosamente coreografiados. Cada palabra resonó en la cabaña como un eco siniestro y la presión en el aire aumentó con cada instante que pasaba. Matt permaneció inmutable, con una calma forzada en su rostro, mientras los demás realizábamos el ritual con un temor palpable. De repente, las velas parpadearon violentamente y una ráfaga de viento helado barrió la cabaña. Una figura oscura surgió de las sombras, retorciéndose y contorsionándose como si estuviera hecha de humo. La entidad parecía no estar contenta con el sacrificio ofrecido, y la sensación de terror en la habitación alcanzó su punto máximo. «Esto no es suficiente», susurró la entidad con una voz gutural que resonó en nuestras mentes. «El precio es mayor». El horror se apoderó de nosotros mientras la entidad se acercaba a Matt, cuyos ojos reflejaban una resignación triste. En un acto final de valentía, Matt aceptó su destino, y la entidad lo envolvió en su oscuridad, absorbiendo su sacrificio. La cabaña tembló como si hubiera resistido una fuerza sobrenatural. Las velas parpadearon una última vez antes de extinguirse, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Cuando la luz regresó, Matt ya no estaba entre nosotros, y la entidad pareció desvanecerse en las sombras. El silencio que siguió fue espeluznante, y nos encontramos mirándonos unos a otros con ojos vacíos, sintiendo la magnitud de lo que acabábamos de sacrificar para liberarnos de la entidad. La cabaña estaba envuelta en un silencio sepulcral, y aunque la presencia maligna parecía haberse disipado, sabíamos que habíamos pagado un precio alto por nuestra libertad. El amanecer pintó el cielo con tonos pálidos de grises y rosas, pero la cabaña al lado del lago ya no era un refugio idílico. A medida que salimos al exterior, sentimos la carga pesada de la experiencia que llevábamos con nosotros. Nos abrazamos en silencio, con la certeza de que nuestras vidas habían sido alteradas para siempre por los horrores que habíamos enfrentado en la cabaña del lago